Para ello tenemos los siguientes 5 teoremas. El primer teorema nos indica la multiplicación de potencias con la misma base, las exponentes se van a sumar. Para ver cómo esto ocurre, veamos este siguiente ejemplo. Cuando multiplico 2 al cubo, ¿qué es 2 al cubo? Es, como lo vimos por definición, es multiplicar la base 2 3 veces. Ahí está, 1, 2, 3 veces. ¿Y qué es 2 al cuadrado? Como por definición sabemos que este exponente es cuántas veces se va a multiplicar la base 2, que sería 1 y 2 veces. Contemos cuántas veces ahora aparece la base 2. Observa, acá aparece 3 veces, acá aparece 2 veces. En total, ¿cuántas veces va a aparecer? Contamos, 1, 2, 3. Al inicio habían 3, 2 más. En total estará ahora ¿cuántas veces? 5 veces. Que como podemos notar, es la suma de las cantidades de veces que se repetían, 3 al inicio y 2 después. Por ello, es justamente lo que aparece este teorema. Sumamos 2 exponentes, se suman, ¿sí o no? ¿Y cómo sería 2 por 2 por 2 por 2 por 2? 5 veces. Pues por definición es 2 a la quinta. ¿Y 2 a la quinta cuánto vale? 32. Sencillo. Ahora hagamos de frente la aplicación, ya que esto fue una explicación breve. Si es que yo tengo que todos tienen la misma base, ¿qué va a pasar con los exponentes? Si estamos en multiplicación, simplemente se van a sumar. ¿Y cuánto es 7 más 4? 11. Y más 5, 16. Esta lectura de igualdad se puede hacer de izquierda a derecha o también de derecha a izquierda. ¿A qué me refiero? Si yo veo una potencia donde el exponente es una suma, se puede explicar, también se puede poner de la misma manera como un producto de bases iguales, de tal manera que la suma de exponentes sea el exponente que aparece aquí. Por ejemplo, observamos que esto es una potencia. La base es el número 2 y el exponente es una suma. Como lo vimos, ¿de dónde vino? De un producto con la misma base. ¿La base cuánto es acá? 2. Entonces ponemos acá, viene de un producto de la misma base que es 2. Hasta ahí todo bien. Para que resulte n más 3, que es la suma, entendemos que esto va a ser la suma de exponentes. Entonces, para que esto de acá salga la suma de exponentes n más 3, una opción puede ser que por aquí esté n y por acá está 3. De tal manera que cuando yo sume, justo me sale el exponente final. En efecto, ¿no? Si sumo n con 3, me da el exponente final. Por tanto, cada vez que nosotros veamos una suma, ¿qué podemos pensar? Que es un producto de potencias con la misma base. Estamos utilizando el mismo teorema en su aplicación. Ahora veamos el teorema número 2. Hace un momento vimos que la multiplicación de potencias con la misma base sumaban exponentes. Ahora dividiremos potencias con la misma base. ¿Qué va a pasar con sus exponentes? Simplemente se van a restar. ¿Cómo es que queda eso posible? Veamos un ejemplo. 2 a la quinta, como vemos, es una definición de multiplicar el número 2 5 veces. Y si vemos que es 2 al cubo, es multiplicar el número 2, ¿cuántas veces? 3 veces. ¿Te percatas que se pueden dividir? En efecto, 2 y 2 es 1, al igual que aquí y también por acá. Eso implica que antes, ¿cuántos 2 teníamos en el numerador? Habían 5. ¿Y cuántos han sido eliminados? Han sido eliminados 3. Por lo tanto, ¿cuántos nos quedan? Solo nos quedan 2, que es la diferencia de estos exponentes. Y por lo tanto, el resultado será la base, que es 2, elevado a la cantidad de veces que se repiten, que son solamente 2. Operamos y esto sería ¿cuánto? 4. Ahora que ya sabemos el teorema, simplemente vamos a restar los exponentes. Veamos en la parte B. Las bases son las mismas y están en división. Entonces, ¿qué ponemos? La misma base. ¿Qué pasa con los exponentes? Simplemente se restan. Ahí están. Estamos aplicando directamente el teorema.
¿Y cuánto es 14 menos 12? Evidentemente eso es 2. Y 5 al cuadrado, parte final, es tan solo 25. Sencillo, ¿no es así? Pero esta idea de poner una división como diferencia, se puede hacer de forma inversa. ¿A qué me refiero? Si yo veo que un exponente es una diferencia, también se puede poner como una división. Por ejemplo, vemos acá la base es 2 y acá un exponente que está en forma de una diferencia. Por tanto, se puede poner como la forma de una división. ¿La base cuánto es? 2. Entonces ponemos por acá base 2 y base 2. ¿Quién se está restando? N con 3. Así que n es positivo y el 3 se está restando. De esta manera, estos dos son equivalentes. Si utilizamos el teorema, es muy fácil de verificarlo. Bases iguales, ¿qué pasa con los exponentes? Se restan y sería n menos 3. ¿Verificamos o no? Por lo tanto, cuando veas una diferencia en los exponentes, sabes muy bien que viene como una división de dos potencias con la misma base. Vamos además a ver los otros teoremas. El tercer teorema nos indica que si una base tiene dos exponentes, los exponentes se multiplican. ¿Cómo funciona? De la siguiente manera. Si quiero elevar al cubo esta base, observa que la base es x cuadrado. Así que, por definición, ¿qué diría este exponente? Que la base se va a multiplicar ¿cuántas veces? 3 veces. Por tanto, la base x cuadrado aparecerá 3 veces. ¿Así? Y como vimos por el teorema número 1, si las bases son iguales, ¿qué pasa con los exponentes? Se suman. Por lo tanto, sumamos 2 más 2 más 2, ¿y eso cuánto me da? 6. Y una manera para ya no estar haciendo esto, obviamente sería multiplicar los exponentes. ¿Y 2 por 3 cuánto me da? 6. Por eso que ponemos este teorema para que sea más fácil su cálculo. Y esto pasa no solo con dos exponentes, sino también con más. En este caso te estoy poniendo 3 exponentes. ¿Puedo hacer lo mismo? Por supuesto que sí. Multiplicaremos 2 por 3 por 4. ¿Y cuánto será eso de aquí? 2 por 3, 6, y por 4, ¿cuánto me da? 24. Excelente. Y acá, la misma idea. Multiplicamos los exponentes y decimos 4 por 5, ¿cuánto me dará? 20. Como verás, la aplicación del teorema 3 es bastante sencilla. Simplemente multiplicamos los exponentes. Pero este no es el último teorema. Nos faltan solo 2 teoremas más. El teorema 4 nos indica que si yo tengo una potencia de una base que tiene 2 factores, el exponente va a afectar a cada una de las bases. O sea, va a aparecer la potencia de A a la N y la potencia de B a la N. Para ello, ¿cómo lo podemos verificar? Una manera sencilla sería bajo este ejemplo. Veamos, el exponente acá es 3. ¿Y cuál es la base? La base es 2x. Por favor, mira muy bien que la base es 2x. Este exponente, ¿cuántas veces lo vas a repetir? 3 veces. Ponemos la base 2x 1, 2 y 3 veces. Como todos se están multiplicando, eso implica que puedo cambiar de orden. O sea, el x con el 2 puedo cambiar por la ley conmutativa. Igual por aquí, igual por aquí. Como podemos reordenarlo, hagamos lo siguiente. Hagamos que los dos se reordenen juntos en un solo sitio. Acá están 1, 2 y 3. Y los x también que se reordenen por sí solos. 1, 2 y 3. Ahí lo tienes. Pero dime, ¿el 2 cuántas veces se está repitiendo? 3 veces. ¿Y el x cuántas veces se está repitiendo? Pues también se están repitiendo 3 veces. Por definición, si un número se multiplica una cantidad de veces, ¿eso qué cosa es? Una potencia. 2 que se repite 3 veces, ¿cuánto sería? 2 al cubo. X que se multiplica 3 veces, ¿qué será? X al cubo. Y como podemos apreciar, el cubo está afectando tanto al 2 como al x. Para terminar este ejercicio,
hacemos la elevación. ¿Cuánto es 2 al cubo? 8x al cubo. Ahora que ya has verificado el teorema, podemos hacer la aplicación hacia los demás ejercicios. Por ejemplo, este cuadrado puede afectar tanto al 5 como al x. Así que lo hacemos directo. Afecta al 5, afecta al x. 5 al cuadrado, ¿cuánto me da? 25x cuadrado. Listo, nada más. Este teorema se puede leer de izquierda a derecha y también de derecha a izquierda. ¿Cómo es eso? Cuando vemos en la parte derecha, ¿qué podemos ver? Un producto de potencias con el mismo exponente. Este exponente se pone aquí y ¿qué pasó con las bases? Se multiplican. Eso lo podemos observar aquí. Vemos que los exponentes, ¿cómo son? Iguales. Así que las bases se pueden multiplicar de la siguiente manera. Multiplico bases, 2 por 3, y el exponente que es el mismo le pongo n. ¿Cuánto es 2 por 3? Evidentemente 6 elevado a la n. Eso implica que la expresión se puede reducir. Acá también podemos hacer lo mismo. Todos tienen el mismo exponente y las bases se pueden multiplicar. ¿Y cuánto es 7 por 2 por 3? Pues 3 por 2 es 6 y por 7 42 elevado a la n. Acá igual, se puede ver que tienen el mismo formato, mismo exponente, por lo tanto las bases se van a poder multiplicar. Operamos, ¿y esto cuánto sería? 30 a la n. Fíjese entonces que este teorema es válido para cuando tenemos una multiplicación, pero también es válido para cuando es una división. Si yo tengo una división elevado a un exponente, el exponente afecta tanto al primero como al segundo, o sea, tanto al numerador como al denominador. ¿Cómo lo podemos verificar? Este ejemplo es bastante sencillo. Podemos ver que el cubo es justamente el exponente de esta base que es 2/3. Por definición, la base, ¿cuántas veces se va a repetir? 3 veces. 1, 2 y 3 veces. Si utilizamos la definición, el 2 se está multiplicando 1, 2 y 3 veces. Por lo tanto, ¿a qué sería igual? 2 al cubo. ¿Y el 3? ¿Cuántas veces se está repitiendo? 3 veces. Por tanto, ¿cuánto será? 3 al cubo. No olvidemos que una potencia es la multiplicación consecutiva de un mismo número. Vamos, terminemos. 2 al cubo, ¿qué me da? 8 y 3 al cubo, 27. Entonces aquí es donde vemos que el teorema es válido, ¿no? El exponente afecta tanto al 2 como al 3. ¿Ahí está? Y es lo que utilizaremos para las partes que están aquí en nuestros ejercicios. El exponente 4 afecta al x, el exponente 4 afecta al 2. X a la cuarta sigue siendo x a la cuarta. ¿Y 2 a la cuarta cuánto sería? 16, en efecto. Vamos, acá lo mismo. El cuadrado afecta al x y el cuadrado afecta al 3. X al cuadrado sigue siendo lo mismo. ¿Y cuánto es 3 al cuadrado? 9. Hace un momento vimos en el teorema anterior que cuando teníamos el mismo exponente, las bases se multiplicaban. Acá tenemos algo muy parecido. Cuando tenemos una división con el mismo exponente, el exponente es el mismo y las bases se dividen. Eso se puede aplicar en estos ejercicios. ¿Cómo son mis exponentes? Iguales. Por tanto, ¿qué van a pasar con las bases? Se van a dividir. Y dividimos 6 entre 2. Y el exponente que es común, n. 6 entre 2, ¿cuánto es? 3 elevado a la n. ¿No te quedó claro? Otro ejercicio. Mismo exponente. ¿Qué pasa con las bases? Se dividen. Pongo por acá 12 entre 3. Estoy dividiendo las bases. Y como el exponente es el mismo, pongo aquí n. Dividimos. ¿Cuánto es 12 entre 3? 4 elevado a la n. Un último, para que esto quede más que claro. Mismo exponente. ¿Qué pasa con las bases? Se dividen. ¿Y cuánto es 24 entre 6? 4. ¿Y el exponente común cuánto es? n. Como podrán ver,
hasta acá son los primeros 5 teoremas y vamos a agregarle una nota final para terminar con el marco teórico. En la siguiente nota vemos una igualdad muy importante. Si tenemos nosotros potencias de la misma base, ¿cómo deben ser mis exponentes? Iguales. ¿Cómo se utiliza? Por ejemplo, tengo acá la potencia de base 2 y acá también una potencia de la base 2. O sea, ¿cómo son las bases? Iguales. Para que la igualdad se mantenga, ¿cómo deben ser mis exponentes? Iguales. O sea, el exponente 3x menos 1 debe ser igual al valor de 6. Y acá, ¿qué hay que hacer? Resolver una ecuación. En efecto, si tenemos la facilidad de desarrollarla, el 1 lo hacemos pasar al otro miembro con el signo cambiado, o sea, pasaría a sumar. Y 6 más 1 me daría 7. Despejamos el valor de x, el 3 divide hacia el otro miembro y x ¿cuánto valdría? 7 tercios, lo cual implica que es el valor que necesitamos. ¿Qué hemos aplicado? Simplemente la nota que nos han indicado aquí. Y esto se va a utilizar cuando tengamos la misma base. Otro ejemplo para aclarar esto de aquí. ¿Cómo son las potencias? Iguales. ¿Y cómo son las bases? Iguales. Por lo tanto, ¿cómo deben ser mis exponentes? Iguales. No te olvides que estamos hablando de este exponente de aquí y el exponente que estamos hablando aquí. Así que esas dos cantidades deben ser iguales. Planteamos 4x más 1, ¿a qué debe ser igual? A 3 menos 2x. Esto es una ecuación, hay que resolverla como tal. El valor de 1 lo paso a restar. El 2x está restando. ¿Cómo pasa al otro lado? Sumando. Operamos. La suma, ¿cuánto me da? 6x. Restemos 3 menos 1, ¿cuánto me da? 2. Vamos, el valor de x sale pasando a dividir. Y por lo tanto, el valor de x, ¿cuánto sería? 2 sextos. Como podemos observar, tenemos mitad. Mitad de 2, 1. Mitad de 6, 3. Conclusión, ¿cuánto valdría el valor de x? 1 tercio. Que sería el valor que me permite que la igualdad se verifique. Ahora que hemos terminado nuestro marco teórico, vamos a ver justamente unos problemas para poder afianzar más conocimientos en el mismo tema.